Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 a 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy vamos a meditar un texto un poco más extenso. Vamos a concentrarnos en Mateo 4, versículos del 12 al 23, y lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de los versículos 18 al 23, que es la vocación de los primeros discípulos, y luego vamos a poner atención a la segunda parte, que son los versículos del 12 al 17. Vamos a fijarnos en dos palabras concretas. Primero, en el versículo 19, Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Cuando nosotros vemos esta palabra en griego, literal Jesús dice: vengan detrás de mí, síganme, venir detrás de mí. Es curioso que en los mandamientos, en el Decálogo, en Deuteronomio 6, versículo 13 y 14 encontramos: temerás al Señor tu Dios, le darás culto y en su nombre harás tus juramentos. No seguirás a otros dioses de los pueblos que te rodean. No seguirás a otros dioses. ¿Cómo es entonces que Dios nos está diciendo no seguirás a otros dioses y Jesucristo le dice a este par de hombres: sígueme? En la encíclica Deus Caritas, Benedicto XVI nos insiste en algo maravilloso. Él nos dice: Jesucristo no es que vino a enseñarnos algo nuevo, no es que el Nuevo Testamento sea una nueva enseñanza. El Antiguo Testamento está, y está la enseñanza. Lo nuevo del Nuevo Testamento es Cristo. Él es lo nuevo. Él es quien encarna la palabra de Dios, todo lo que se nos ha enseñado a lo largo de los años a través del Antiguo Testamento. Entonces no es que Cristo les diga: vengan, vamos a formar una nueva escuela, una nueva corriente, una nueva religión, sino les invita a seguirlo a Él, que es el Verbo encarnado. Es toda la palabra que ellos ya conocían, o habían escuchado por lo menos, encarnada, en acción. Entonces vemos cómo Pedro, Andrés, Santiago y Juan son impactados inmediatamente por la palabra. Dejan que la palabra los transforme inmediatamente y sin cuestionar, responden y dicen: ok, te seguiremos. Simplemente dejan lo que están haciendo y continúan. Ahora debemos preguntarnos: el mundo nos llama e inmediatamente respondemos, pero ¿dejamos que de esta misma forma la Biblia nos impacte? ¿Dejamos que la palabra de Dios, que está viva, es viva y eficaz, nos impacte de la misma manera como la palabra de Cristo impactó a estos 4 discípulos? Vamos a ver ahora el versículo 20, en el que dice: ellos al momento, inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Ellos se encuentran con la palabra de Dios cara a cara y en ese momento dejan todo, son transformados, se permiten a ellos mismos dejarse transformar, con dudas, claro, sin saber a lo que iban, pero diciendo: ok, yo confío en esta palabra encarnada en una persona y la sigo.
Ahora podemos preguntarnos, ¿y cómo puedo seguirla? ¿Cómo puedo dejar o permitirme que esta palabra me impacte de la misma forma? Y Jesús nos da la respuesta. Ahora vamos a analizar la segunda parte del texto, que son los versículos del 12 al 17. Y Jesús nos da la clave. El evangelista en este momento está citando una profecía de Isaías 8, en donde habla Galilea de los gentiles. Jesucristo dice, yo no voy a empezar a predicar en Belén o en Jerusalén, que son las tierras de los reyes, las tierras de la nobleza, ¿sí? Sino en Galilea de los gentiles. Debemos recordar que en el tiempo de Isaías, Galilea, que era la parte del norte, el reino del norte, estaba completamente invadido por los asirios. Ellos eran un pueblo que habían perdido su identidad por completo. Era un pueblo que vivía en la oscuridad. Y es exactamente ahí donde Cristo empieza a predicar, contrario a lo que el diablo le había dicho. El diablo cuando lo tienta le dice, ve, te doy estos reinos del mundo y toda su gloria. Y Jesús dice, no, es exactamente lo contrario lo que debo hacer. Nosotros esperamos que los cambios vengan de forma radical y no es en esas cosas grandes, en esos actos grandes, sino en los actos pequeños, en los lugares donde están más oscuritos, es ahí donde brilla más la luz. Isaías 9 nos dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte les ha brillado una luz. Es como cuando estamos en un lugar completamente oscuro y encendemos un cerillo. La luz se ve inmediatamente. Y es ahí en donde tenemos nuestros rincones más oscuros, donde debemos dejar que la palabra de Dios vaya encendiendo cerillos, pequeños cerillos en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro actuar, para luego ser esa luz que brille en el mundo. Las semanas pasadas hemos hablado de las distintas maneras en que Dios se nos comunica y de cómo la palabra divina tiene un rostro que podemos ver, Jesús de Nazaret. Pero tenemos otra realidad, que son las revelaciones privadas que Dios hace a los santos. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación, con mayúscula, y las revelaciones privadas? Hay que distinguir bien las dos cosas. Distinguir la palabra de Dios de las revelaciones privadas, pues su valor es diferente. La función de las revelaciones privadas no es completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. La revelación pública exige nuestra fe. En ella, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para esta fe, y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo, que nos guía hacia el Evangelio y no hacia afuera. Por eso, la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público, y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Una revelación privada puede introducir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad o profundizar las antiguas. Puede tener un cierto carácter profético y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente, de ahí que no se puede descartar. Ha de ser un alimento de fe, esperanza y caridad que son para todos la vía permanente de la salvación. En definitiva, las revelaciones privadas son una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla.